Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Días después del juicio, cuando las cosas parecían calmarse y el eco de la sentencia aún resonaba en mi cabeza, sentí una necesidad urgente de volver al lugar donde todo cambió. Caminé por las mismas calles que recorrí aquella tarde oscura, esta vez con el corazón más sereno pero aún dolido. Entré al supermercado con pasos lentos, buscando con la mirada aquella cara que me había salvado sin saberlo. No estaba. Me acerqué a la caja, esperando verla, pero en su lugar había una joven que no reconocía. Le pregunté por ella con la voz entrecortada, usando apenas su nombre de pila, como si eso bastara. La empleada me miró con cierta incomodidad, y tras unos segundos de duda, me respondió algo que me dejó helada. Lo siento, dejó el trabajo. Me quedé inmóvil frente al mostrador, tratando de procesar esas palabras. ¿Por qué se iría justo entonces? ¿Fue por miedo, por culpa, por protección? La chica que me atendía no supo decir más, solo sabía que presentó su renuncia sin dar explicaciones, dejando su delantal doblado y un sobre con papeles que nunca fueron abiertos. Salí del supermercado con una mezcla de alivio y angustia. Alivio por saber que no había sido una fantasía lo que viví, y angustia porque la única persona que conocía toda la verdad ahora había desaparecido. Caminé por la calle como un fantasma, sintiendo que el juicio no había cerrado nada, sino que había abierto aún más preguntas. Me detuve frente a un escaparate sin ver realmente lo que había. En mi cabeza solo había una pregunta: ¿dónde estaba ella ahora? ¿Estaría bien? Aquella tarde me encerré en casa, reviviendo cada instante con ella, desde su mirada nerviosa hasta el momento en que me detuvo antes de beber aquel café envenenado. Su voz temblorosa, sus manos frías, su advertencia. ¿Por qué nadie más lo veía? ¿Por qué nadie hablaba de ella en el juicio? Era como si el sistema la hubiera borrado, como si su acto heroico no mereciera registro. Pero yo no podía olvidarla. Esa mujer me salvó la vida, y ahora parecía haberse esfumado del mundo. Algo en mi interior me decía que su desaparición no era casual. Que había algo más. Que aquella historia aún no había terminado. Y que, aunque no lo supiera, pronto regresaría a mi vida. Esa misma noche, cuando el silencio de mi casa parecía envolverlo todo, alguien llamó a la puerta con insistencia contenida. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza, y al abrir, allí estaba ella. La cajera. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos como si hubiera llorado durante horas, y el cuerpo le temblaba levemente. Llevaba una chaqueta vieja, mojada por la lluvia, y una bolsa de plástico arrugada en la mano. Me pidió permiso para entrar, con la voz entrecortada, casi sin atreverse a mirarme a los ojos. No lo dudé. Di un paso atrás y le abrí la puerta del todo. Sabía, sin necesidad de palabras, que traía consigo algo importante. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde solía compartir cenas con un hombre que ahora sé que quería matarme. Ella no tocó nada, ni el vaso de agua que le ofrecí. Me miró fijamente y dijo: necesito contarte algo que callé demasiado tiempo. Mi estómago se contrajo. Podía intuir que sus palabras serían el principio de otra tormenta. Se pasó la mano por el rostro como queriendo borrar los años, los recuerdos. No puedo seguir callando, repitió. Y entonces supe que todo lo que venía a continuación cambiaría no solo la versión de los hechos, sino mi comprensión de los años vividos. Lo supe por la forma en que respiró antes de comenzar. Su voz era un susurro rasgado por la culpa. Me confesó que conocía a la madre de mi marido desde que eran adolescentes, que durante años fueron inseparables. Compartieron fiestas, secretos, veranos enteros en la casa del pueblo. Pero con el tiempo, su relación se volvió tensa. Empezó a notar comentarios extraños, risas fuera de lugar, actitudes controladoras.
Hablaba de su hijo como si fuera una propiedad, algo que había que proteger del mundo, incluso de ti, me dijo. Me estremecí. Yo misma había sentido esa mirada suya, invasiva, como si juzgara cada paso que daba. Pero jamás imaginé el alcance de su toxicidad. Clara, porque ahora sé que se llama Clara, la había alejado de su vida. Sin embargo, años más tarde, por una casualidad del destino, volvieron a encontrarse. Fue en un funeral. Clara la saludó con frialdad, pero la madre de mi marido parecía contenta de verla. Intercambiaron números y retomaron un contacto tibio, apenas algunos mensajes y cafés esporádicos. Fue en uno de esos encuentros cuando, entre risas, ella le dijo que su hijo merecía algo mejor. Una vida libre, sin estorbos legales, repitió Clara, mirándome a los ojos. Yo me quedé sin aliento. Clara pensó que era una broma cruel, una frase lanzada al aire por una mujer amargada. Pero ahora comprendía que aquellas palabras escondían algo más oscuro. Un pensamiento que había germinado en silencio durante años. Clara bajó la mirada, como si revivir aquel recuerdo la hiciera sentir cómplice. Me contó que en aquella época no dio importancia al comentario, pero que, con el paso del tiempo, más señales comenzaron a encajar. Recordaba cómo la madre hablaba de mí con desprecio, cómo criticaba mi forma de vestir, de hablar, incluso de respirar. Ella te odiaba sin que tú lo supieras, murmuró. La idea de un plan premeditado le parecía absurda en ese momento, pero ahora, al repasar todo lo que había visto y escuchado, no tenía dudas. La madre de mi marido llevaba años imaginando un futuro sin mí. Años esperando el momento adecuado para actuar. Recordaba frases sueltas, susurros en llamadas, silencios largos cuando alguien preguntaba por mi relación. Años atrás, incluso le llegó a decir que las esposas no duran para siempre, pero una madre sí. Clara me confesó que sintió escalofríos al recordarlo. Me miró con los ojos llenos de miedo, como si al hablarlo en voz alta lo hiciera real por primera vez. El plan no era nuevo. No fue improvisado. Estaba sembrado desde mucho antes. Y aunque en ese entonces nadie lo vio venir, ahora todo tenía sentido. El veneno, el silencio, la coordinación. Era una obra meticulosamente tejida en la sombra. Una tragedia escrita por una mujer que creía que el amor se ganaba eliminando obstáculos. Clara continuó su relato con la voz aún temblorosa. Recordaba que el día de mi cumpleaños, había ido a casa de la suegra para entregar una tarta que había encargado semanas antes. Al llegar, la puerta estaba entreabierta y, al no obtener respuesta tras llamar, empujó suavemente para entrar. Lo que escuchó la paralizó. Mi marido y su madre hablaban en la cocina, en voz baja pero claramente cómplices. Esta noche acaba todo, como debe ser, dijo él. La madre respondió, después de hoy, podremos vivir sin miedo. Clara retrocedió sin hacer ruido, con el corazón latiéndole en los oídos. Nunca pensó que esas palabras tuvieran un significado literal, pero ahora lo comprendía todo. Volvió a casa con el estómago revuelto y las manos frías. Intentó convencerse de que había malinterpretado la conversación, que quizá hablaban de otra cosa. Pero algo dentro de ella no la dejó tranquila. Esa misma noche, no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, sintiendo que algo terrible estaba por ocurrir. Recordaba cómo me había visto unos días antes en el supermercado, feliz, ingenua, ignorante de todo. Así que tomó una decisión. Al día siguiente, fue temprano a su trabajo con la esperanza de cruzarse conmigo. Necesitaba advertirme. No sabía cómo lo haría ni qué palabras usaría. Pero debía intentarlo, aunque fuera la última vez que viera a su antigua amiga. Mientras recogía la tarta para entregarla, Clara vio un pequeño frasco caer al suelo desde la encimera de la cocina de la suegra. Se agachó para recogerlo por reflejo, y al leer la etiqueta, sintió un escalofrío subirle por la espalda.
Era un sedante potente, de uso controlado, que solo se recetaba en casos extremos. Alguien había intentado esconderlo, pero el destino lo dejó expuesto ante sus ojos. Lo guardó en su chaqueta sin decir una palabra. Salió de la casa temblando, sin siquiera dejar la tarta. Sabía que algo no encajaba, que aquello no era una coincidencia. Las piezas empezaban a encajar de forma aterradora. Corrió hacia su trabajo sin pensar. Esperaba que yo pasara por allí como tantas veces antes. Tenía el frasco aún en el bolsillo, apretado entre sus dedos como si fuera su única prueba. Y cuando me vio entrar al supermercado, supo que era el momento. Se acercó, pálida, con los ojos abiertos de par en par, y me pidió que no bebiera nada ese día, que tuviera cuidado. No me dijo más. Solo me miró con el miedo reflejado en cada palabra. Yo pensé que exageraba. No imaginaba entonces que esa advertencia me había salvado de una muerte lenta. Clara había sido testigo de una conspiración, y ahora era parte de ella, aunque nunca quiso estarlo. Clara confesó que aquella noche fue la más larga de su vida. Luchó con su conciencia, preguntándose si debía denunciar a su antigua amiga o guardar silencio. Sabía que si hablaba, pondría en peligro no solo su trabajo, sino también su integridad física. La suegra era una mujer influyente, con contactos y apariencia intachable. ¿Quién le creería? Pero también sabía que, si no hacía nada, yo podía morir en manos de personas que decían amarme. Esa dualidad la estaba destruyendo. Se sentía traidora, cobarde, pero también desesperadamente humana. Cada hora que pasaba, la culpa crecía como una niebla espesa. Finalmente, tomó la decisión más valiente: advertirme. No fue perfecta, no fue clara, pero fue suficiente. Gracias a esa advertencia, pude empezar a desconfiar, a observar con otros ojos. Clara me miró con lágrimas cuando terminó su relato. Me dijo que nunca quiso verme sufrir, que solo intentó hacer lo correcto, aunque fuera tarde. Le tomé la mano con fuerza. Entendí que no todos los héroes llevan capa ni hacen grandes discursos. Algunos simplemente tiemblan de miedo pero aún así actúan. Y en su miedo, en su temblor, ella me había salvado la vida. La verdad pesaba, sí, pero también liberaba. No pude contener las lágrimas. Tenía frente a mí a la mujer que había cambiado mi destino con una simple advertencia, una mirada llena de urgencia. Le di las gracias sin saber cómo poner en palabras todo lo que sentía. Cada gesto suyo había sido una barrera contra la muerte, una trinchera improvisada en medio del caos. Ella bajó la mirada, avergonzada, como si no mereciera mi gratitud. Solo hice lo que debía, murmuró. Pero para mí, fue mucho más que eso. Fue valentía, fue humanidad en su forma más pura. Me levanté y la abracé con fuerza, como si así pudiera devolverle todo lo que me había dado. Durante ese abrazo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Alguien había estado de mi lado cuando ni yo misma sabía que lo necesitaba. Clara no buscaba reconocimiento ni recompensa. Solo deseaba que la verdad saliera a la luz, aunque le costara la tranquilidad. Nunca imaginé que esto acabaría así, dijo con la voz rota. Me aparté un poco para mirarla a los ojos y le respondí: gracias por salvarme la vida. Ella no dijo nada más. Asintió con una leve sonrisa triste, como si acabara de cerrar un capítulo doloroso. Pero ambas sabíamos que aún quedaban páginas por escribir. Clara me confesó que, tras el juicio, comenzó a recibir llamadas en silencio a horas extrañas. A veces eran números desconocidos, otras veces simplemente ruidos apagados al otro lado de la línea. Al principio pensó que era paranoia. Pero cuando encontró su buzón abierto y sus cosas revueltas en casa, comprendió que no era una coincidencia. Alguien quería asustarla.
Fue por eso que dejó su trabajo y se alejó de todo. No podía arriesgarse a estar expuesta. Se sentía vigilada, vulnerable, como si el juicio no hubiera terminado para ella. Su silencio había sido una forma de supervivencia. Había pasado semanas sin salir, viviendo casi como una fugitiva de una verdad que no eligió. El miedo la consumía, pero también le dio claridad. Sabía que no podía seguir huyendo. Por eso había venido aquella noche a mi puerta. Necesitaba contarme todo, cerrar el ciclo, recuperar su voz. Me dijo que solo ahora sentía fuerzas para volver a hablar. Y al hacerlo, sintió que empezaba a respirar de nuevo. Yo le prometí que no estaría sola, que ahora nos protegeríamos mutuamente. Las dos habíamos sobrevivido a algo monstruoso. Y juntas, aunque heridas, podíamos empezar a reconstruir lo que nos arrebataron. Al día siguiente, fui directamente al despacho de mi abogado con cada detalle de lo que Clara me había contado. No podía permitir que su testimonio quedara en la sombra. Él me escuchó con atención, anotando cada palabra con gesto serio. Cuando mencioné el frasco, su expresión cambió por completo. Sabía que eso podía ser la pieza clave para reabrir la investigación. Sin perder tiempo, solicitó una declaración formal de Clara como testigo. Presentó una petición urgente ante la policía, adjuntando mi relato por escrito. Era la primera vez que alguien validaba lo que ambas sabíamos desde el principio. Clara fue citada a declarar esa misma semana. Estaba nerviosa, pero decidida. Su testimonio fue detallado, firme, sin vacilaciones. Relató cada encuentro, cada frase escuchada, cada gesto sospechoso. Cuando mencionó el sedante y entregó el frasco que aún conservaba, los agentes tomaron nota con visible inquietud. Era una prueba física, concreta, irrefutable. Por primera vez, la verdad empezaba a tener peso legal. Mi abogado me miró con serenidad. Esto cambia todo. Y lo sentí también. Por fin, después de tanto dolor, la justicia tenía una oportunidad de actuar con toda su fuerza. El testimonio de Clara fue demoledor. Sus palabras, precisas y coherentes, revelaron no solo lo que había visto, sino lo que durante años había permanecido en la penumbra. Describió cómo la madre de mi marido hablaba con naturalidad sobre soluciones definitivas, cómo toleraba comentarios sombríos y justificaba cualquier cosa si era por el bien de su hijo. A ojos del tribunal, Clara no era solo una testigo, era la única persona sin vínculo directo que confirmaba el complot. El fiscal tomó su declaración con una seriedad incuestionable. Cada frase suya desmontaba la imagen pública de una suegra ejemplar. La defensa intentó desacreditarla, pero el frasco del sedante pesaba más que cualquier argumento. El juez ordenó una ampliación inmediata de las diligencias. Se reabrieron registros médicos, se solicitó una evaluación toxicológica del café incautado, y se llamó a declarar nuevamente al entorno familiar. Por primera vez, la narrativa oficial se tambaleaba. Yo asistí en silencio a cada audiencia, observando cómo la verdad, poco a poco, tomaba forma. El ambiente en la sala era tenso, cargado de miradas evasivas y respiraciones contenidas. Sabía que aún no habíamos ganado, pero sentía que ya no estaba sola frente al abismo. Ahora era la justicia quien interrogaba, quien cuestionaba, quien dudaba. Y esa duda era nuestra primera victoria. Con las nuevas pruebas, la Fiscalía presentó una acusación adicional por complicidad en tentativa de homicidio y falsificación documental. Se demostró que la suegra había ayudado a conseguir el sedante con recetas manipuladas, usando el nombre de una paciente fallecida. Las firmas coincidían, y el farmacéutico, al ser interrogado, admitió que confiaba ciegamente en ella por su reputación intachable. Durante el nuevo juicio, la mujer no mostró remordimiento alguno. Mantenía la compostura, como si todo fuera una gran incomodidad temporal. Pero las evidencias eran demasiado sólidas.
Su mirada altiva contrastaba con el peso de las pruebas en su contra. El juez dictó una sentencia ejemplar: 12 años de prisión efectiva. 12 años por actuar desde la sombra, por justificar el mal como un acto de amor. Su abogado intentó apelar, pero el tribunal fue claro: no se trataba solo de un intento fallido, sino de un plan premeditado, ejecutado con frialdad. La sala estalló en murmullos. Yo me quedé en silencio, respirando con dificultad, como si mi cuerpo aún no creyera lo que acababa de oír. No sentí alegría, ni venganza. Sentí justicia. Miré a Clara, que estaba sentada al fondo, con los ojos húmedos y las manos entrelazadas. Habíamos llegado hasta allí juntas, y por fin, alguien respondía por lo que me hicieron. En medio de todo, surgió un nuevo elemento que complicó aún más la situación: el bebé de la amante. A petición del Ministerio Fiscal, se realizó una prueba de ADN. El resultado no sorprendió a nadie: era hijo de mi marido. Sin embargo, el verdadero debate comenzó después. ¿Quién debía cuidar de ese niño ahora que su madre estaba emocionalmente inestable y el padre en prisión? El juez ordenó una evaluación urgente del entorno familiar. La fiscalía alegó que dejar al menor bajo cuidado de personas implicadas en el caso suponía un riesgo inaceptable. El niño se convirtió en el centro de una batalla legal silenciosa. Durante las audiencias, se debatió si la madre estaba en condiciones de ejercer la maternidad. No tenía antecedentes penales, pero su reacción ante los hechos, fría, ausente, contradictoria, generaba preocupación. El juez decidió que, por el momento, el bebé debía ser ingresado en un centro de protección de menores. La noticia generó un revuelo mediático. Algunos defendían a la madre como víctima colateral, otros la señalaban por su pasividad ante un crimen. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de compasión y distancia. Aquel niño no tenía culpa de nada. Y sin embargo, ya estaba pagando por decisiones que no eran suyas. Entre los documentos entregados al juzgado, apareció una serie de mensajes intercambiados entre mi marido y la amante en los días previos al intento de envenenamiento. Uno de ellos, enviado pocas horas antes del crimen, decía: «Estoy esperando para celebrarlo contigo». Ese mensaje, breve pero cargado de implicaciones, fue analizado por los peritos y presentado como prueba de insensibilidad moral. La jueza de familia lo consideró especialmente grave, al indicar una aparente consciencia y aprobación del plan. Aunque la amante negó haber entendido el contexto real del mensaje, su indiferencia ante las consecuencias no pasó desapercibida. Los fiscales insistieron en que esa pasividad era tan peligrosa como la acción directa. El tribunal debía proteger al menor, no solo de la violencia física, sino también de la emocional. Durante la audiencia, la defensa de la madre biológica intentó minimizar la relevancia del mensaje, argumentando que ella vivía en un estado de confusión emocional. Pero el juez no se dejó convencer. Quien celebra la tragedia, aunque sea sin plena conciencia, demuestra una incapacidad preocupante para ejercer una maternidad sana, dijo. Aquella frase quedó grabada en la sala. Yo la escuché con una mezcla de alivio y tristeza. Porque, aunque ese bebé no era mío, sentía que alguien, al fin, reconocía la magnitud de lo que habíamos vivido. El juez ordenó una evaluación psicológica urgente de la madre. Ya no era cuestión de castigo, sino de prevención. La vida de un inocente estaba en juego. El informe preliminar de la psicóloga forense fue lapidario: la amante presentaba claros signos de dependencia afectiva, trauma no tratado y negación de la realidad. En las sesiones, oscilaba entre una aparente calma y explosiones de angustia sin motivo concreto. No mostraba conciencia plena de la gravedad del caso ni de su propio papel en él. Lo más alarmante era su discurso: justificaba a mi exmarido, lo recordaba con ternura y negaba que él pudiera haber querido hacerme daño. Aquello encendió todas las alarmas.
No se trataba de juzgarla como madre, sino de evaluar si podía ofrecer al niño un entorno estable y seguro. Y en ese momento, la respuesta era no. El equipo recomendó supervisión continuada y tratamiento intensivo. El juez revisó todos los informes con meticulosidad. Leyó en voz alta fragmentos que revelaban una desconexión emocional preocupante, incluso al hablar de su propio hijo. No reacciona ante el peligro, no reconoce el trauma. Vive anclada a una fantasía donde nada malo ocurrió, concluyó. En un sistema judicial que protege prioritariamente el interés del menor, ese perfil era incompatible con la custodia inmediata. La sala se mantuvo en silencio, expectante. Yo cerré los ojos, intentando no pensar en el niño, en lo que significaba crecer rodeado de mentiras y negación. El juez suspiró, miró al fiscal, y anunció que emitiría su decisión al día siguiente. Algo me decía que no sería una decisión fácil, pero sí necesaria. Al día siguiente, la resolución fue leída con voz firme y sin titubeos. El juez declaró, dado que la señora fue pareja de un hombre que intentó asesinar a su esposa, que no reaccionó con alarma ante el mensaje de celebrar la muerte y que vive un estado de shock emocional profundo, este juzgado decide, por protección del menor, retirar la guarda de forma temporal hasta nueva evaluación psicológica. Nadie en la sala se atrevió a hablar. La madre del niño bajó la cabeza, como si acabara de entender la gravedad real de la situación. Fue escoltada fuera sin ofrecer resistencia. El bebé quedó bajo tutela del Estado. La jueza fue clara, no era un castigo, sino una medida de protección preventiva. Yo asistí a la escena sin saber bien cómo sentirme. No podía odiarla, pero tampoco podía confiar. Aquel niño merecía algo mejor que crecer entre mentiras y sombras. El tribunal ordenó que se le asignara una trabajadora social, seguimiento terapéutico y un entorno de acogida seguro. El proceso sería revisado cada 3 meses. Mientras tanto, ninguna de las partes implicadas podría acercarse al menor sin autorización judicial. Fue un momento extraño. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el sistema funcionaba. Que la justicia no era solo castigo, sino también salvación. Y que, a veces, alejar también es amar. Una semana después de la sentencia, me autorizaron a visitar al niño en el centro de protección. Fui con el corazón encogido, sin saber qué esperaba sentir. Me llevaron a una sala cálida, decorada con dibujos infantiles, y allí estaba él, dormía plácidamente, envuelto en una manta azul. Lo observé en silencio durante minutos que me parecieron eternos. Era tan pequeño, tan inocente, completamente ajeno a todo el horror del que venía. No tenía su culpa ni sus decisiones. Solo era un niño que había nacido en medio de una tormenta que no pidió. En sus mejillas redondas y serenas vi algo que no esperaba: paz. Me acerqué lentamente y posé una mano en el borde de la cuna. No podía tocarle, pero sentí una conexión inexplicable. No era mío, no era parte de mi historia por elección, pero tampoco podía ignorar lo que representaba. Me pregunté si algún día sabría quiénes fueron sus padres, y qué haría con esa verdad. Le susurré en voz baja: tú no tienes la culpa de nada. Me sorprendí llorando en silencio, sin tristeza, solo con una profunda compasión. Salí de allí más ligera, aunque también con una nueva responsabilidad en el pecho. Aquel bebé no tenía madre, no tenía padre, pero no podía quedarse sin futuro. Esa noche no dormí. Me debatí entre la compasión y el miedo, entre el instinto y la razón. Pensé en acoger al niño, en ofrecerle una segunda oportunidad, un hogar lejos de las sombras. Pero también pensé en mí, en todo lo que había pasado, en las heridas aún abiertas. ¿Sería justo para él vivir rodeado de recuerdos que no eran suyos? ¿Sería justo para mí cargar con un pasado que intentaba cerrar? Lloré. Grité. Me sentí egoísta, pero también humana.
Al amanecer, tomé la decisión más difícil, no quedarme con él. No porque no lo quisiera proteger, sino porque merecía una vida libre de todo aquello. Sin embargo, no podía abandonarle. Contacté con mi abogado y pedí establecer un fondo económico para cubrir todos sus cuidados, estudios y necesidades. También solicité que se me informara regularmente de su bienestar, aunque mantuviera distancia. No quería ser su madre, pero tampoco una desconocida. La jueza aprobó la propuesta y asignó una familia de acogida con experiencia en casos delicados. Me aseguré de que fueran personas cálidas, responsables, con un entorno emocional sano. Fue una decisión con el corazón dividido. Renuncié a un vínculo, pero no al compromiso. No todos los actos de amor implican quedarse. Algunos, simplemente, significan dejar ir, bien. Después de todo lo vivido, volví a terapia. Había tanto dentro de mí que necesitaba ordenarse, comprenderse, cicatrizar. Al principio, las palabras salían torpes, como si la garganta aún estuviera cerrada por el miedo. Pero poco a poco, cada sesión se convirtió en un espejo donde empezaba a ver mi reflejo real. Lloré como nunca antes. Grité hasta quedarme sin voz. Pero también me abracé. Empecé a entender que no había sido débil, sino valiente. Que haber sobrevivido no era una casualidad, sino una elección diaria. Volví a respirar sin culpa. Con el paso de los meses, recuperé rutinas que antes parecían imposibles. Dormía sin sobresaltos, comía sin náuseas, salía sin mirar atrás. Mirarme al espejo ya no era un castigo, sino un acto de reencuentro. Volví a leer, a caminar sola, a reír de verdad. Mis amigas, antes alejadas por la manipulación de mi exmarido, volvieron a rodearme con ternura. Y yo, por fin, les conté todo. Descubrí que compartir no me debilitaba, me liberaba. Me reconstruí no como era antes, sino mejor. Más consciente. Más fuerte. Más mía. Porque después del infierno, renací. Superada la etapa más oscura, sentí la necesidad de hacer algo con todo lo que había vivido. No quería que mi historia quedara encerrada entre las cuatro paredes de una consulta ni en los suspiros que soltaba al mirar por la ventana. Así que empecé a ofrecer charlas en centros de mujeres, asociaciones y colegios. Hablaba sobre violencia invisible, manipulación emocional y cómo el silencio puede ser más peligroso que un golpe. Al principio temblaba al sostener el micrófono, pero cada rostro que me escuchaba me daba fuerza. Mujeres de toda España venían a contar sus propias heridas. Nos curábamos juntas. No era un acto de valentía, era de necesidad. Esas reuniones se convirtieron en rituales de verdad. Compartíamos lágrimas, historias, risas que sanaban grietas antiguas. Empecé a recibir mensajes de mujeres que habían identificado situaciones similares a las que yo viví y decidieron salir a tiempo. Comprendí entonces que mi dolor no había sido en vano. Que hablar no solo me liberaba a mí, sino también a muchas más. Ya no era solo la víctima de una historia cruel, era una voz útil, necesaria, real. Aquel sufrimiento se transformó en propósito. Y por primera vez, en mucho tiempo, me sentí útil de una manera que trascendía el daño. Había convertido el horror en semilla. A insistencia de una amiga periodista, decidí escribir mi historia. Al principio me resistí. Pensaba que ya lo había contado todo en voz alta. Pero pronto entendí que ponerlo por escrito era otra forma de sanación. Pasé semanas reviviendo cada escena, cada diálogo, cada emoción silenciada. Lloré al escribir, sí, pero también reí al recordar pequeños gestos que me salvaron sin que yo lo supiera. El libro se tituló Sobreviví porque alguien me advirtió. No buscaba fama ni aplausos. Solo quería que, si alguien lo leía en el momento adecuado,
se sintiera menos sola. Y así fue. Lo publiqué con una editorial modesta, sin grandes expectativas. Pero algo inesperado ocurrió, el libro se convirtió en un fenómeno. Se agotó en librerías, fue reseñado en medios nacionales y traducido a varios idiomas. Recibí cientos de cartas, mensajes, abrazos en la calle. Mujeres y hombres me decían que ese testimonio les había abierto los ojos, les había dado fuerzas para actuar o perdonar. La historia dejó de ser solo mía. Se convirtió en una herramienta, en un eco necesario en una sociedad que muchas veces calla lo incómodo. Y en ese proceso, encontré algo que jamás imaginé: paz. Con parte de la indemnización recibida tras los juicios, decidí crear algo más grande que yo. Algo que honrara no solo mi historia, sino sobre todo a la mujer que me salvó, Clara. Así nació la Fundación Clara Luz, destinada a ayudar a mujeres en situación de riesgo, especialmente aquellas atrapadas en relaciones tóxicas y manipuladoras. La fundación ofrecía apoyo psicológico, legal y acompañamiento emocional. El nombre no fue casual. Clara había sido esa luz silenciosa, la que apareció justo cuando el mundo se oscurecía. Nadie lo discutió. Todos entendieron que ese homenaje era justo, necesario, eterno. El día de la inauguración, organizamos un acto íntimo pero emotivo. Clara estuvo presente, sentada en primera fila, sin saber que todo estaba dedicado a ella. Cuando pronuncié su nombre y conté su historia ante la prensa, se tapó la boca con las manos, sorprendida y emocionada. Caminé hacia ella con un galardón en las manos y se lo entregué entre lágrimas. Por ver lo que nadie quiso ver. Por advertir cuando era más fácil callar, le dije. La ovación fue unánime. Yo aplaudí más fuerte que nadie. Porque si yo estaba viva, era gracias a su coraje discreto. Y eso merecía memoria, con nombre propio. El impacto de la Fundación Clara Luz llegó más lejos de lo que imaginamos. Un año después de su inauguración, el ayuntamiento de nuestra ciudad decidió otorgarle a Clara una medalla al valor civil. Fue la primera vez que reconocieron oficialmente a una mujer que, sin uniforme ni autoridad, había actuado por puro instinto moral. El acto se celebró en el Salón de Plenos, con representantes del gobierno local, asociaciones feministas y medios de comunicación. Clara subió al estrado con la misma timidez de siempre, sin saber cómo sostener aquella medalla entre sus manos. Yo la observaba desde la primera fila, con los ojos empañados. Cada palabra que dijeron sobre ella me atravesaba como si fueran dichas para mí también. Cuando pronunciaron su nombre completo, todos aplaudieron. Pero nadie lo hizo más fuerte que yo. No era solo un homenaje, era una redención. Clara, la mujer invisible en los primeros informes del juicio, la que tuvo que huir por miedo, ahora era reconocida públicamente por salvar una vida. Le entregué el galardón personalmente y le susurré: por fin el mundo ve lo que yo vi desde el primer día. Ella me abrazó fuerte, con los ojos cerrados, y no dijo nada. No hacía falta. A veces el silencio lleva más verdad que 1000 discursos. Aquel momento selló un vínculo eterno. 2 mujeres, 2 supervivientes, unidas por la verdad. En una de las charlas organizadas por la Fundación, conocí a Lucía, una psicóloga que venía como invitada a hablar sobre vínculos traumáticos. Desde el primer momento hubo una conexión distinta, profunda, sin necesidad de palabras. Su forma de mirar no juzgaba, acompañaba. Tras el evento, nos quedamos charlando durante horas en un café cercano. Ella no me preguntó detalles morbosos ni mostró lástima, solo escuchó. Me sentí cómoda de un modo nuevo. Era la primera vez que hablaba con alguien que no conocía mi historia, y aún así me veía entera. Con el paso de los meses, nuestra relación creció con naturalidad. No fue un torbellino, fue un refugio. Descubrí que la confianza no es ingenuidad, sino valentía bien administrada.
Con Lucía aprendí que no todo amor nace del dolor. Aprendí a permitir que alguien se quedara, no por necesidad, sino por elección. Nos reímos, compartimos libros, viajamos sin rumbo. Nunca le exigí que me salvara. Solo le pedí que no me soltara. Y ella, con su silencio lleno de presencia, cumplió. Fue un lazo nuevo, no de sangre ni de pasado, sino de verdad. Un día decidí hacer algo que postergaba desde hacía tiempo, viajar sola. Preparé una mochila, dejé el móvil en modo avión y recorrí la costa cantábrica durante 2 semanas. Cada parada era una carta escrita para mí misma. Las dejaba en acantilados, bancos, estaciones de tren. Eran textos breves, despedidas a lo que ya no me pertenecía, promesas que empezaban con mi nombre. No necesitaba testigos, solo el viento, la sal y el rumor del mar. Me perdí a propósito en pueblos diminutos, comí lo que me apetecía, dormí en sitios humildes. Fue un viaje sin mapa ni destino. En cada lugar que visitaba, dejaba atrás una versión antigua de mí. Una mujer que cayó demasiado, que amó con miedo, que sobrevivió con el cuerpo tenso. Volvía ligera, con el alma lavada por las lluvias del norte. No fotografié casi nada. No quise capturar momentos, quise vivirlos. Y en esa soledad buscada, encontré compañía en mí misma. Era la primera vez que no corría para olvidar, sino para recordar quién era antes de todo. El viaje no fue una fuga. Fue un regreso. A mí. Fue una tarde de septiembre, frente al mar en Santander, cuando lo supe. No porque una voz interior me lo gritara, sino porque todo mi cuerpo lo sentía. Ya no tenía miedo. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque yo ya no era la misma. Me había mirado a los ojos tantas veces durante ese viaje, que por fin reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía memoria, sí. Tenía cicatrices también. Pero tenía fuerza. Y sobre todo, tenía un instinto que me había defendido hasta el final. Pensé en todo lo que me había callado, en todo lo que me había tragado durante años por amor, por vergüenza, por costumbre. Ya no. No más. Me puse de pie frente a ese acantilado y respiré profundamente. El aire no dolía, el pecho no pesaba. Estaba viva, intacta en lo esencial, transformada en lo demás. Sonreí. No por euforia, sino por certeza. Porque sobrevivir no es solo escapar de la muerte, es regresar a una misma. Y yo, por fin, había regresado. Semanas después, decidí volver al supermercado. Aquel lugar que había sido escenario del principio de mi despertar. No sabía qué esperaba encontrar. Entré sin maquillaje, con ropa cómoda, como una clienta más. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Caminé entre los pasillos con calma, respirando hondo, como si cada estante me devolviera un fragmento de mi historia. Cuando llegué a la zona de cajas, la vi. Clara. Estaba allí, como si nada hubiera cambiado, con su uniforme y su mirada humilde. Me acerqué sin palabras. Ella levantó la vista y me reconoció al instante. Sonrió con sorpresa y contuvo las lágrimas. No hacían falta discursos, ni preguntas. Nos miramos durante un segundo eterno. Y entonces, simplemente, la abracé. Un abrazo largo, firme, lleno de todo lo que habíamos vivido. Nos quedamos así, en silencio, rodeadas de productos en oferta y murmullos de fondo. Aquel no era un lugar cualquiera. Era el punto de partida. El origen del giro. El principio del final, y del renacer. Mientras la abrazaba, le susurré al oído, gracias por salvarme la vida. No hizo falta más. Ninguna de las dos tenía que decir nada más. Porque sabíamos.
porque lo habíamos vivido en carne propia. A veces, los ángeles no llevan alas, ni túnica blanca, ni aparecen envueltos en luz. A veces, los ángeles llevan uniforme de cajera, ojos llenos de miedo y valor escondido en los gestos más sencillos. Clara era eso. Mi ángel terrenal. La única persona que actuó cuando todos callaban. Nos separamos con una sonrisa cómplice, como quienes han sobrevivido a una batalla que nadie más entiende. Salí del supermercado con paso firme, sabiendo que cerraba un ciclo. No con amargura, sino con gratitud. Porque aunque lo perdí todo, gané lo más importante, a mí misma. Y si algún día alguien me pregunta cómo salí de aquello que me salvó, sabré qué responder. No fue suerte. No fue destino. Fue una mujer. Una advertencia. Y la certeza de que, incluso en lo más oscuro, alguien puede vernos, y elegir no mirar hacia otro lado.